Buenos días. Este segundo audiovisual tiene por propósito presentar en forma muy especial cómo se recomienda realizar el estudio de un caso. Aquí en esta ocasión, iba a utilizar la palabra en este caso, pero en esta situación es importante empezar hablando del diseño de un caso, cómo diseñamos un caso, y diseñado un caso, entonces ahora cómo es que lo estudiamos. Pero también hay que mencionar por qué hemos escogido el método o la metodología de estudio de caso, por qué la hemos escogido para nuestro diplomado. Miren, vamos a empezar con las preguntas que inicialmente se hicieron y que buscaron responder en la reunión que ya les he mencionado con anterioridad, en la reunión de Villahermosa, en los dos diplomados anteriores, y cómo todo esto se centró en estas preguntas que son las preguntas iniciales y fundamentales. Es muy importante hacernos esta primera pregunta: ¿a qué dedican realmente su tiempo los directores y directoras de las instituciones de educación superior formadoras de ingenieros? ¿Cuáles son las funciones que desempeñan? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Cómo se preparan para asumir su cargo? ¿Qué características debe tener un proyecto educativo para consolidar la formación de nuestros directores? Miren, para dar respuesta a esto, se ha armado todo este diplomado, pero desde la primera ocasión se pensó que el método del caso era muy importante. Ahora miren, el método del caso es realmente hay que entenderlo bien, porque ¿en qué consiste? Consiste en sustituir las lecciones dogmáticas, es decir, la exposición tradicional, por un diálogo metódico. Es decir, aquí van a intervenir todos los participantes. Y este diálogo es sobre una situación real, para hacer entre todos, y cada uno desde su punto de vista, un adecuado análisis de esa situación real. Entonces, ¿qué es un caso? Un caso es una descripción estricta de un hecho real. No es un ejemplo, no es algo que estamos presentando para que se repita o se haga. No, es un hecho, es lo que sucede en la realidad. Entonces, por lo tanto, como no es un ejemplo, no debe de tomarse como tal, no es un ejemplo. No es una situación buena o mala, tampoco se trata de decir esto está bien o esto está mal. Es simplemente lo que sucede. Eso es lo que es un caso. El caso, pues, es una situación que se describe en un documento de aquí hemos puesto 40 páginas, porque es más o menos el tamaño que estamos utilizando, pero pueden ser menos páginas o pueden ser más páginas. Pero ahora, ¿qué es lo que justifica el uso del método, este método de estudio, del método del estudio de casos? Miren, cada ciencia exige sus propios medios de enseñanza, y hay muchas razones y evidencias que permiten concluir que para la ciencia de la dirección, en especial la alta dirección, el mejor medio es un enfrentamiento franco con situaciones reales, y no un enfrentamiento aislado, sino en grupo, en equipo, para que la situación real se clarifique y se solucione en caso que se tenga que dar alguna solución desde distintos puntos de vista. Vamos a ver entonces, miren, dependiendo del propósito que tenga un caso, el propósito para estudiar un caso, podemos ver 4
tipos diferentes de casos. El primer tipo es si el objetivo es aprender cómo enfrentar una situación y resolverla, y lo que queremos es hacerlo siguiendo un razonamiento lógico y sistemático, se debe de usar un caso situacional, porque el propósito está orientado a una situación. Si es conocer una realidad para descubrir los elementos que la caracterizan y aprender a evaluarlos para posteriormente generalizar y aplicarlos en otras realidades, entonces se va a tratar de un caso del tipo descriptivo. Tercero, si se trata ahora de conocer una realidad para descubrir e inferir una teoría o metodología que ellos están aplicando, habrá que, y porque quiero descubrirla, y si la descubro, voy a en su oportunidad, también evaluarlo y también aplicarlo en los casos que a mí así me convengan. El cuarto caso, que es un caso mixto, es en el que se combinan algunos de los anteriores. ¿Cómo se estudia un caso? Bueno, vamos a suponer que ya diseñamos nosotros nuestros casos, que ya nosotros lo que hemos hecho es haber reflejado con hechos una realidad. Ahora, ¿cómo lo vamos a estudiar? Nosotros hemos diseñado el caso de ¿quién? El caso de la FIME. Hemos diseñado el caso del ITA, del Tecnológico de Aguascalientes, y hemos diseñado el caso de la UADY, la Facultad de Ingeniería de Yucatán. El diseño ha buscado ser lo que mencionamos con anterioridad. Ahora vamos a ver cómo lo estudiamos. Entonces, esta metodología de estudiar este caso, tenemos que entender que conlleva en sí una metodología más profunda, que es una manera de pensar. El método del caso no enseña temas, no enseña conceptos, no enseña recetas o procedimientos, sino que enseña a pensar siguiendo una metodología. Ojo, enseña a pensar siguiendo una metodología. Método para estudiar un caso. El método para estudiar y discutir un caso está compuesto por una serie de pasos. El proceso que se sigue es un proceso dialéctico de análisis y síntesis. El primer paso consiste en el análisis de los hechos más significativos que configuran la situación. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estamos haciendo este análisis? Vamos a estar descomponiendo lo complejo, y descomponer lo complejo es la esencia del análisis de esto que está ocurriendo, para llegar a las partes o elementos que constituyen eso complejo. Se trata de analizar objetivamente, y esto obliga necesariamente a distinguir entre hechos y opiniones. Cuando yo lo hago objetivamente, en lo que debo de fijarme y resaltar es en hechos evidenciables y no en opiniones, por más valiosas que sean estas opiniones. Entonces, el primer gran paso para hacer este análisis, y es el primero que vamos a aplicar para todos los diferentes tipos de casos, va a ser hacer este análisis de los hechos más significativos. A continuación, el segundo paso. En la segunda fase o etapa del método se pasa al nivel de síntesis. Ya analizamos, ahora sintetizamos. Síntesis del diagnóstico de los problemas que hemos descubierto en esa realidad. Esto conlleva una interpretación personal, y esta es una interpretación, al ser personal, es subjetiva.
lo que está sucediendo entre los hechos y lo que deberías de suceder en opinión de él o de los sujetos que están realizando el estudio, eso es una opinión subjetiva. Esta segunda fase puede concluir con una lista de problemas calificados y clasificados por su importancia, su urgencia y la factibilidad para solucionarlos. Hasta ahorita llevamos 2 pasos. El primer paso fue analizar. El segundo paso fue, ¿qué cosa? Fue hacer una síntesis subjetiva de todo eso que está aconteciendo, y en eso que está aconteciendo llegamos a descubrir en dónde había diferencias entre lo que debería de estar sucediendo y lo que está sucediendo. Eso es lo que llamamos problemas, y a estos problemas los hemos listado por su importancia, su urgencia y su factibilidad para solucionarlos. El tercer paso, una vez que hemos hecho la síntesis de o los problemas, regresamos a una nueva etapa de análisis, que es un análisis objetivo de las múltiples soluciones posibles para esos problemas que hemos presentado. ¿Qué vamos a hacer en este análisis objetivo de las soluciones posibles? Tenemos que tener presente que tenemos que caracterizar las soluciones a esos problemas, y que las soluciones deben de atacar las causas, no los síntomas. Que las soluciones que estemos nosotros proponiendo para cualquier problema sea una solución real, que corresponda siempre a esa solución, al problema que estamos atacando. Y muy importante, las soluciones que estamos proponiendo deben de ser soluciones posibles. Y por último, en esta etapa de análisis deben sopesarse las ventajas y los inconvenientes de cada solución. Esta tercera etapa de análisis es un análisis objetivo. Una cuarta etapa es la de una síntesis. Después del análisis de las soluciones posibles a los problemas diagnosticados, el estudio del caso entra en una nueva etapa de síntesis, la síntesis de la decisión. Entonces, porque si hay muchas soluciones posibles, hay muchas decisiones posibles, y nosotros tenemos que decidir cuál de estas soluciones consideramos la más adecuada. En esta etapa, última etapa, se deberá de optar por una solución analizada o por un conjunto compatible de varias de ellas. La concreción de las soluciones debe atender a las circunstancias de la decisión y a las capacidades de quien ha de realizar lo decidido. Entonces, también aquí hay que tomar muy en consideración de para quién es la solución. A lo mejor una solución para una persona no es la misma solución que puede emprender otra persona. Entonces, en esta cuarta etapa tendremos que pensar, ¿la solución es para esa persona o la solución es para mí? Y yo tengo mis limitaciones, mis circunstancias, y por lo tanto la solución debe tomar en consideración esas limitaciones, esas circunstancias. Vamos entonces con esos 4 grandes pasos. Podríamos nosotros analizar cuál de los tipos de casos que hemos platicado. Hemos platicado de 4 tipos de casos. Uno que es para analizar situaciones. Otro que es para, conocida una realidad, ser capaces de descubrir aquellos aspectos valiosos de esa realidad que son aprovechables por mí.
o dijimos un tercero, para que en eso que están haciendo, en el caso que estamos estudiando, la metodología que están manejando es una metodología interesante que vale la pena recuperarla, porque aprenderla para mí, para posteriormente aplicarla de acuerdo a mi realidad, será una metodología idónea. Entonces, miren, vamos a hablar aquí de, para los casos descriptivos o para casos donde vamos a deducir teorías, vamos a hablar de un paso A o de un paso B. El paso A es una reflexión y detección de las características esenciales y distintivas de la institución, o podemos aplicarlo también a una empresa, institución o una empresa, y su posible generalización. Esto nos lleva, esta reflexión y detección nos lleva a una síntesis individual y por equipo con la que habremos realizado el estudio de nuestro caso. Otro paso, el paso B, que en especial es útil como una fase de reflexión teórica, es en estos casos en donde lo que queremos es descubrir una teoría o metodología, vamos nosotros a descubrir cómo la formulación de los conceptos teóricos que se derivan del caso, Entonces, vamos a hacer aquí otra vez una síntesis individual y por equipo. Miren, vamos a ver de los cuatro tipos, rápidamente vamos a ver cada uno de estos tipos. Miren, cuando se trata de estudiar un caso situacional, un caso de que lo que hay son problemas y que hay que estudiar bien esos problemas para posteriormente encontrar soluciones. En esos casos, ¿cómo se estudian? Miren, primero se diseña el caso. Cuando ya se diseña el caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Un trabajo individual, porque estamos aprendiendo a través de este método de caso. En ese trabajo individual, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese trabajo individual? Vamos primero a hacer una lectura y estudio del caso. Y luego vamos a aplicar el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Análisis, síntesis, análisis, síntesis. Análisis de problemas, síntesis de un listado de problemas. Análisis de decisiones, síntesis de un listado. Por último, paso 3 y paso 4 es análisis de decisiones, como lo acabo de decir, y decisión, la decisión más adecuada. Aquí cada persona debe de hacer unas notas personales con ese análisis que realizaron y la síntesis del mismo. Con esas notas, ahora va a haber una dinámica de equipo, un trabajo de equipo donde vamos a compartir nuestras notas personales, pero las vamos a compartir en forma ordenada. Vamos a ver cuál fue el análisis que hizo una persona, cuál fue el análisis que hizo la otra persona, cuál es el otro análisis y cuál fue a su vez la síntesis que hizo. Y al escuchar el análisis y la síntesis que han hecho las otras personas, vamos nosotros intercambiando y vamos viendo el rigor del pensamiento de cada una de las personas y que lleguemos a que tengamos unas notas del equipo donde en esas breves notas, no más de un par de páginas, esté nuestro resumen del análisis y síntesis que, tomando en consideración todo lo que han trabajado los diferentes miembros del equipo, es podríamos llamarlo, una postura del equipo. En la sesión plenaria, cuando ya lleguemos a ver en todos los participantes y ya las autoridades de las instituciones, las autoridades de la FIME estén con nosotros, les vamos a pedir que ellos nos hagan una presentación siguiendo estos pasos, que nos hagan una presentación en dado caso que lo que estemos tratando es de hacer un análisis situacional. Sí se trata de un análisis situacional, pero vean
Y aquí vamos a continuación. El estudio de un caso descriptivo. Los casos que nosotros estamos trabajando en este diplomado son casos descriptivos, no son casos donde estemos clavando nuestra atención en el análisis situacional. Si se trata de un análisis descriptivo, vamos a hacer la lectura y estudio del caso. Vamos a aplicar el primer punto. Nada más es el análisis tal como dijimos en la etapa 1. Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la etapa A. ¿Y qué vamos a obtener por producto? Notas personales con el análisis y síntesis del caso. Posteriormente, por equipos, vamos a hacer el 1 y el A. Y vamos a tener también nuestras notas. Y por último, en la sesión plenaria, en este caso, ahora sí, en la FIME, ahora sí, en el Tecnológico de Aguascalientes y ahora sí, en la Universidad Autónoma de Yucatán, vamos a hacer nos van a describir a su institución. Y de esa descripción vamos a pasar a esta reflexión que vamos a hacer entre todos para aprender de lo que estamos viendo. Y vamos a sacar las conclusiones más interesantes de estas visitas y de estas conclusiones. A continuación, sí, se presentan otros casos donde lo que se trata ahora no es de aprender simplemente con la descripción, sino aprender concretamente una teoría. Entonces vamos a deducir la teoría o metodología que se está aplicando. En este caso, ¿qué es lo que debemos de hacer? Una lectura, un paso 1 y un paso B. Individualmente, por equipo y por sesión plenaria. Tenemos que realizar nuestras notas, tenemos que realizar las notas del equipo y tenemos que sacar algunas conclusiones de la sesión correspondiente. El cuarto tipo de casos es uno que es mixto, en donde el propósito es tanto aprender a través de una descripción y una asimilación de una realidad que posteriormente generalizamos, que es el segundo de los tipos que hemos platicado. El tercer tipo es una metodología, y aquí la metodología que para nosotros es de especial interés es la de la gestión estratégica, es aprender de la gestión estratégica que están realizando en estas instituciones. Entonces, el cuarto tipo de casos, lo primero que hacemos es aplicar el primer paso. El primer paso es analizar en forma objetiva la realidad. A continuación, para los casos que nosotros estamos estudiando, vamos a sintetizar, buscando aquello que consideramos importante y valioso, por lo tanto es subjetivo, dentro de ese caso que estamos visitando. Entonces vamos a sintetizar. Este es un aprendizaje tratando de descubrir aquello que es valioso, y que es valioso sobre todo porque yo lo puedo asimilar en mi realidad y lo puedo generalizar y aprovechar en mi realidad. El tercer paso es esa teoría que hay detrás, esa teoría de administración, esa teoría en donde hablaremos de indicadores, donde hablaremos de sistemas de calidad, donde eso podemos aprender de esa teoría. Ese es el paso que hemos llamado B. Pero para nuestro propósito, entonces tendremos que aplicar el paso 1, el paso A y el paso B. También trabajo individual para que el aprendizaje sea de todos y cada uno de nosotros. Trabajo en equipo, porque aprender a trabajar en equipo, aprender a ver estas realidades en el intercambio de ideas, en la riqueza, en las observaciones que podemos hacer entre todos, es necesario este trabajo en equipo. Y por último, las sesiones, volverlas unas sesiones ricas
en preguntas inteligentes y en respuestas muy inteligentes. Todo este material queda respaldado por un documento, una ficha técnica que estamos adjuntándolo y que espero que en esa ficha técnica cualquier interpretación que no haya sido lo más clara por mi parte, ahí van a poder encontrar ustedes una buena orientación. Nuevamente agradezco su interés y esperamos que les resulte de utilidad esta presentación. Gracias.